hicimos la clase. La idea en realidad fue hacer una clase de pancreatitis porque estuvimos rotando en octubre por la sala 21 y 23 y justo tuvimos un caso de una nena con una pancreatitis y en realidad nos traía mucha duda cómo era el tratamiento, el manejo, digamos, inicial, cómo tratar las complicaciones, entonces fuimos a buscar algunas cosas y decidimos hacer la clase. La verdad que de pediatría no hay mucho escrito, es más que nada todo del adulto pediatría, así que muchas de las cosas que vamos a ver por ahí son más del adulto que se han ido como aplicando a los niños. Bueno, quería agradecer, creo que está Ala Lancay de Infecto que nos dio una mano, no sé si los chicos de cirugía están, pero bueno, si están también agradecerles a ellos. La idea es arrancar, digamos, con el casito clínico, no como para hacer un ateneo, sino plantear algunas cosas por ahí vamos preguntando, pero no para profundizar, digamos, en el caso clínico, solamente como para que sea un disparador. ¿Quién me pasa la diapo? ¿Cierto? Yo estaba pasando y no tengo el control yo. ¿O sí? Ahí está. Bien, arrancamos. Es una paciente, la que vimos, una paciente femenina de 14 años con antecedentes de obesidad mórbida que ingresa por dolor abdominal de 24 horas de evolución. De esta niña, ¿qué por ahí sobre esto? ¿Qué les interesaría saber un poco más? La localización del dolor. ¿Cómo? ¿En qué área abdominal, en qué parte exactamente del abdomen está doliendo? Bien, tenía como un dolor, refería más como en epigastrio y que se irradiaba más, se iba más para el hipocondrio derecho. Era bastante difícil, digamos, de evaluar también, porque tenía mucho tejido adiposo, entonces era difícil la palpación abdominal, pero ahí lo refería el dolor, la nena. Ok, ¿y el dolor era tipo cólico o era persistente? ¿Fue progresivo? Bien. Era continuo, o sea, hace 24 horas, pero que en las últimas horas como había aumentado la intensidad. La nena nos decía, cuando le preguntábamos una escala de dolor, nos decía 9, 10, 9, 10 más o menos. ¿Algo más? Bueno, no sé si lo van a nombrar más adelante, pero bueno, presentó de pronto asociado a náuseas, vómito, cambio en las características de posiciones. No sé si va más adelante o me estoy acelerando. No, solamente refería a dolor, digamos. Y sí que no estaba comiendo demasiado bien, como que no tenía mucho apetito, pero más que nada, como síntoma el dolor. Anita, ¿y había algo con lo que cedía el dolor? No, la verdad que lo que nos decía la mamá es que le había dado algún analgésico, que no recuerdo bien cuál era, pero que no había cedido, digamos, que seguía el dolor. Anita, ¿y previamente ya había tenido estos dolores por los que había consultado antes? Sí, en realidad la nena venía como hace 3 meses consultando por episodios así de dolor abdominal. La última vez había sido ponerle hace 15 días, que había consultado en la guardia, y ahí le habían hecho una derivación para que la siga gastro y nutrición. Le habían pedido unos laboratorios y justo, digamos, antes todavía llegaba a llevarle los laboratorios a gastro, que vuelva a la guardia por este dolor tan intenso y digamos, queda internado. ¿Algo más? Si no, pasamos. Ani, ¿se asociaba con la alimentación el dolor o cedía con la alimentación? ¿O en alguna posición, digamos? No refería que esté asociado, digamos, a la alimentación, sí lo que es real, que lo que nos decía la mamá, que es una nena que comía muy mal, digamos, mucho frito, hamburguesa, que es una nena que se quedaba continuamente sola en la casa, y cuando la mamá se iba, la nena se cocinaba y la alimentación era muy mala, digamos, que ya de hecho venían tratándolo con la nutricionista.
avanzamos un poquito más. Y en el examen físico, entonces paciente regular estado general, afebril, normohidratada, normoperfundida, con una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, una frecuencia respiratoria de 24 por minuto, una temperatura de 36, saturación de oxígeno 98, aire ambiente, una TA de 150-60, una talla de 1,66, un peso de 109, con un índice de masa corporal de 39, por arriba del Z-score 3. Tenía, bueno, un aumento del tejido celular subcutáneo con acantosis nigricans en cuello y pliegues abdominales y estrías en el abdomen inferior. El abdomen estaba blando, globoso, doloroso a la palpación superficial y profunda, a predominio de epigastrio y hipocondrio derecho. Los ruidos hidroaéreos parecían disminuidos y tenía, bueno, diuresis y catarsis conservada. Avanzamos. Se le pidió al ingreso un laboratorio y una ecografía abdominal. El laboratorio, bueno, tenía 9.500 glóbulos blancos, con 83% de neutrófilos, 12% de linfocitos, 3% de monocitos, hemoglobina de 13,6, hematocrito de 41,8, plaquetas de 320.000, glucosa de 1,67, urea de 0,20, creatinina de 0,91, colesterol total de 1,43, una TGO de 7,23, TGP de 567, una bili total de 1,29, con una directa de 0,91, una fosfatasa alcalina de 429, amilasa de 1140, una gamma GT de 145 y una lipasa de 14.035. Un estado ácido base con pH 7,38, PC2 de 40, bicarbonato de 23,4, exceso de base menos 1,5, sodio de 139, potasio de 3,7, calcio de 1,15, cloro 101, PCR de 173. Ahí está marcado igual con negrita todo lo que estaría alterado, digamos. Una ecografía abdominal se le hizo al ingreso, que marcaba un hígado parénquimo homogéneo, de tamaño conservado, una vesícula biliar planificada con múltiples imágenes hiperecoicas en bacinete con cono de sombra posterior, compatible con microlitiasis, y no se lograba visualizar el páncreas por interposición del aire. Y después el resto sin particularidades. Y así se interpretó, digamos, al ingreso. Una pancreatitis aguda secundaria a litiasis vesicular. Las conductas en ese momento, la verdad que costó bastante en la guardia saber cómo manejarla, porque es una paciente casi adulta para el peso que tenía, adulta digamos, pero se la dejó ayunada, bueno, con balance de ingresos y egresos, un PHP a 3.068/30, omeprazol, dipirona y morfina. El plancito ese, después se le puso un plancito de 3.000 metros cuadrados, que le daba como un total de 6 litros por día, el cual después se disminuyó a la mitad porque había tenido registros de presión arterial alta, y a la vez se le hizo un repartido entre dextro y Ringer, si no recuerdo mal, porque manejaba valores de glucemia también bastante altos. Pero eso es la conducta inicial que se tomó. Hasta acá, ¿alguno por ahí quiere plantear algo, decir algo, preguntar algo? Ani, Sí. una pregunta. ¿Ella ya venía con ese laboratorio y la eco o todo eso se hizo en nuestro hospital? Se hizo ahí en la guardia. Porque ¿por qué la habían derivado, digamos? Porque venía, o sea, le habían hecho otra ecografía. Hace 15 días que había consultado a la guardia, que venía con dolor abdominal, ya le habían hecho una ecografía ahí, y ya la habían derivado, digamos, porque tenía, si no recuerdo mal, era similar a la ecografía. Por eso la estaban siguiendo de patología. Está bien. Y ahora vuelvo a consultar por la intensificación del dolor, digamos. Bien, bien, bien. No, porque ahora si bien estamos en la clase de pancreatitis y que ya Sí. el diagnóstico era un poco cantado, Sí. es una nena inicialmente que se presenta con dolor abdominal, con un abdomen agudo, digamos, y uno tiene que ir descartando las causas. Y nos tiene que prender la lamparita de pedirle la lipasa, la amilasa. Ni hablar. Por ahí puede ser, qué sé yo, cólico biliar, puede ser una apendicitis, puede ser una infección urinaria, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Cuando llegó a la guardia, en realidad ya venía en seguimiento con hepato, entonces como que teníamos ahí como bastantes datos ya. Claro.
Buenísimo. Vamos a arrancar ahora por ahí con generalidades de la pancreatitis. Tiki, ¿quién me avanza? Ahí está. Bueno, la pancreatitis entonces aguda es un proceso inflamatorio agudo de la glándula pancreática y que hay una activación intracelular de las enzimas de la tripsina y quimiotripsina que desencadena toda una cascada inflamatoria mediada por diversas citoquinas. Y a la vez se define la pancreatitis aguda con dos de estos tres criterios, que es dolor abdominal, aumento de las enzimas pancreáticas por 3 veces y una imagen compatible con inflamación pancreática. Eso es lo que es pancreatitis aguda. Después tenemos pancreatitis crónica, que es un proceso inflamatorio crónico que se produce, digamos, como con destrucción del tejido pancreático y fibrosis y que lleva, digamos, a una pérdida de la función pancreática endógena. Y la pancreatitis aguda recurrente son al menos 2 episodios distintos de pancreatitis, donde por lo menos entre medio de cada uno de ellos tiene que haber más de un mes sin dolor o normalización total de las enzimas, digamos, pancreáticas antes del episodio siguiente, digamos. Avanzamos. Bien, la etiología de la pancreatitis en niños, algunas, como las causas biliares, por ahí es parecido, digamos, al adulto, pero en realidad tiene múltiples causas, que no es igual a la del adulto, como medicación, monotraumática, origen idiopático, infeccioso, anomalías estructurales, por ahí causas metabólicas, sistémicas, hay todo un listado enorme, digamos, de causas de la pancreatitis. Las más comunes en realidad son las causas biliar, medicamentosa, traumática y origen idiopático, digamos, y estructurales. No les voy a leer cada una de todas las causas porque es un montón. Bien. La fisiopatología, como decía recién, o sea, hay una activación de las enzimas endopancreáticas, digamos, que se activan dentro del páncreas, que producen una, digamos, autodigestión del páncreas, pero que a la vez lo que produce va a ser esa injuria inicial, hace todo síntesis y liberación de citoquinas, que hace que aumente la producción de sustancias proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, y que todo esto lleva a una respuesta inflamatoria sistémica, y que lleva a compromiso renal, cardiopulmonar, falla multiorgánica, shock hipovolémico, digamos, tiene repercusión general. Bien. Según la anatomopatología, podemos clasificarlas en edematosa, digamos, pancreatitis aguda intersticial edematosa, donde hay una inflamación aguda del páncreas, o peripancreático, pero que no hay tejido necrótico, que se resuelve en la primera semana y que se identifica por tomografía. Y la pancreatitis necrotizante, que es una inflamación pero que está asociada a necrosis del páncreas o peripáncreas, y que es la forma más agresiva. Bien. Por ahí para la anamnesis del examen físico, la anamnesis obviamente que es muy importante recabar información sobre todas, digamos, las causas que nombramos anteriormente, bueno, si tiene antecedentes de alguna otra enfermedad, antecedentes de trauma, si consume alguna medicación, por ejemplo el valproato produce pancreatitis, si ha tenido alguna infección concomitante, si tiene antecedentes familiares, bueno, esta nena con esa obesidad, digamos, si tiene antecedentes de litiasis. Es muy importante recabar toda esa información, y después en cuanto al examen físico y los síntomas, lo característico va a ser el dolor abdominal, que va a ser como de comienzo súbito, que se asocia a la ingesta de comidas ricas en grasas, que se va a dar más que nada en hipocondrio izquierdo y región periumbilical y epigastrio, que va a ser de una intensidad alta, 8 en 10, 10 en 10, que puede tener vómitos o distensión abdominal, que se puede llegar a irradiar a la espalda, tórax y espalda. Esto es más frecuente igual en el adulto, en los niños no se ve tanto, y que a la vez pues, es un dolor que cuesta la atenuación, digamos, con analgésico, y que a la vez puede cursar con fiebre o ictericia. La fiebre más que nada asociada a la respuesta inflamatoria sistémica, digamos.
Puede tener el signo de Cullen, que es equimosis y edema del tejido subcutáneo, o el signo de Gray-Turner, que es equimosis en el flanco, pero esto también es más del adulto, digamos, casi no se ve en niños. Y en una pancreatitis grave va a haber inestabilidad clínica y signos de shock. Creo que ahora sigue Sabri. Sí. Sí, sigo yo. Bueno, el laboratorio que se pide es hemograma, función hepática y renal, triglicéridos, eso por un lado porque nos sirve para saber el estado nutricional del paciente, y a veces también nos puede hablar de complicaciones. La LDH es bastante inespecífica, el calcio, el fósforo y el magnesio es porque a veces, sobre todo con el calcio, se produce hipocalcemia por la necrosis pancreática que lleva a precipitación del calcio. Y a veces también puede haber hipercalcemia con litiasis, entonces es importante saber el estado del calcio en un paciente que yo sospecho una pancreatitis. Más que nada, hoy fui a hablar en el laboratorio y lo que me explicaban es que es más para signo de una pancreatitis crónica o avanzada, y también en adultos se hace un testeo de estos electrolitos porque está muy relacionado con el hábito enólico. La lipasa, bueno, es el gold estándar. El número que se usa en nuestro hospital es entre 0 a 190, 190 es el límite superior. Es el más sensible, a veces en algunos hospitales no está disponible. Nosotros, de hecho, por guardia solo tenemos amilasa. Y bueno, y puede aparecer, por ejemplo, aumentada también en peritonitis bacterianas, en isquemia intestinal, esofagitis, pero así todo es más sensible que la amilasa. Aumenta en horas, el pico lo hace a las 24 horas, y se normaliza recién entre los 8 a 14 días. En cambio, la amilasa es menos específica, de hecho nosotros no tenemos en el hospital para hacer isoenzimas y diferenciar entre amilasa salival y pancreática, y puede aumentar, por ejemplo, en insuficiencia renal, parotiditis, una isquemia intestinal. Hay distintos valores de acuerdo a la edad del paciente, entre 0 a 1 año es hasta 60 normal, y entre 1 a 19 años es hasta 84, más de 20 años es hasta 125 el punto de corte. La amilasa aumenta a partir de las 6 horas de inicio de los síntomas, y el pico lo hace a las 48 horas. Se normaliza entre 3 a 5 días. Cuando aumenta más de 3 veces el límite superior, puedo hacer un diagnóstico casi seguro de pancreatitis. Y eso no significa el valor de la amilasa que esté relacionado con la gravedad del cuadro. Y una cosa que me pareció interesante es que hay pacientes que tienen macroamilasemia, que eso puede ser a veces un hallazgo totalmente benigno, insignificante, la mayoría de las veces se da en pacientes sanos, que es la amilasa, que se une a otras macromoléculas, y a veces eso nos puede hacer pensar que hay hiperamilasemia, pero no la hay. En ese caso, si yo quiero ver si es pancreatitis o no, miro la lipasa. La lipasa va a ser normal en estos pacientes, y lo otro que se puede pedir es amilasuria, que también va a ser normal. Y esto también se puede dar, por ejemplo, en pacientes que sí tienen enfermedades, que en pediatría se encuentran en pacientes celíacos o por un traumatismo abdominal. Y lo que dice del otro lado, lo de la PCR en realidad es súper importante porque es la prueba de oro para gravedad en cuanto a laboratorio. Mayor a 150 es de mal pronóstico. Y los gases arteriales es porque, ahora vamos a hablar en un ratito, una de las complicaciones puede ser una insuficiencia respiratoria. Y ahora vamos a hablar un poco de los métodos diagnósticos por imágenes, que, bueno, tenemos la ecografía abdominal, que no nos va a servir mucho para un diagnóstico de lo que es pronóstico para gravedad, tiene un papel bastante limitado, se puede usar para una pancreatitis aguda biliar, pero es difícil evaluar completamente el páncreas, más que nada se complica en personas obesas o con meteorismo, y ya de por sí la pancreatitis da hilio. Entonces es normal encontrar hilio en estos pacientes. La resonancia la voy a resguardar sobre todo para pacientes que pueden tener alergia a contrastes iodados, que tengan alguna insuficiencia renal o embarazadas, y la TAC es el gold estándar porque nos sirve tanto para hacer diagnóstico, para saber la gravedad, para hacer un seguimiento y evaluar si hay o no complicaciones. Lo ideal es realizarla entre el tercer y cuarto día. Antes puede dar falsos negativos, y también, si la realizo antes y utilizo contraste endovenoso,
Una pancreatitis que podría ser en primer momento edematosa se puede transformar en necrotizante. Y después la CEPRE, que se usa más que nada para coledocolitiasis. Bueno, acá un poquito de la clasificación. Hay múltiples criterios para clasificarla, pueden ser clínicos, está el Apache 2, Ranson, el CTSI, que ese es con TAC, es un índice de severidad de pancreatitis que se hace una TAC simple y la TAC con contraste, y con esos dos sacan un índice y nos dice si el paciente va a tender más a presentar la forma grave o no. Y después, por complicaciones locales, y la PCR que ya habíamos nombrado. La pancreatitis leve es alrededor del 80% de los casos, se da sin complicaciones y en una semana resuelven, la mortalidad es alrededor del 2%, la pancreatitis moderada grave se da con falla orgánica, que es transitoria, en los primeros 2 días resuelve, o complicaciones que resuelven entre 2 a 3 semanas. Y la pancreatitis grave se da con falla orgánica persistente, a diferencia del otro que era transitoria, y se suman aparte complicaciones. Entre la moderada grave y la grave, la mortalidad es entre 1/4 a 1/3. Acá dejé unos criterios de disfunción orgánica, hice la traducción del inglés, así que perdón si hay algo que está muy, muy sacado de contexto, pero más o menos a simple vista es hipotensión, insuficiencia respiratoria o insuficiencia renal. Y ahí están todos los criterios. Si suma uno o más criterios de resucitación con líquidos, y aparte tiene disfunción, hipotensión arterial, con la presión por debajo del percentilo 5 para la edad, o una sistólica menor a 2 desvíos estándar, o si tiene necesidad de drogas vasoactivas para mantener una TA normal. O dos de los siguientes criterios, que es acidosis metabólica inexplicable, aumento del láctico arterial, oliguria menor a 0,5 de ritmo diurético, un relleno capilar prolongado, o diferencia de temperatura entre central y periférica de 3 grados o más. En la disfunción respiratoria, bueno, los parámetros que están ahí ya descriptos, que aumente la presión de dióxido de carbono mayor a 20 por sobre lo normal, que tenga necesidad de oxígeno a más del 50%, o que tenga necesidad de ventilación mecánica. Y la disfunción renal con la medición de la creatinina respecto a la basal. Y este cuadrito está muy bueno, es de INSPIRE, que son los criterios que se pueden usar para definir la pancreatitis aguda. Lo que hay que preguntarse es, ¿hay daño de órgano blanco? Disfunción cardiovascular, respiratoria, renal. Si la respuesta es sí, veo cuánto tarda, o sea, si es transitoria. ¿En menos de 48 horas resuelve? Si la respuesta es no, entonces voy a estar ubicada en una pancreatitis aguda severa. Si la respuesta es sí, va a ser moderada severa. Y si no hay daño de órgano blanco, me pregunto, ¿hay complicaciones locales, sistémicas o alguna comorbilidad? Si la respuesta es sí, es moderada severa, y si la respuesta es no, va a ser una pancreatitis leve. Y este cuadrito también está muy bueno, es para dividir las aguas entre lo más frecuente, que es la pancreatitis intersticial, es un 80% de los casos aproximadamente, que puede generar fallo de órgano transitorio, y que va a resolver, en la mayoría de los casos resuelven de manera espontánea. Y después hay un 20% que van a ser necrotizantes, con evolución las 2 primeras semanas, tanto a fallo orgánico transitorio, que puede ser moderada severa con un 5% de mortalidad, o fallo orgánico persistente, que va a generar una pancreatitis aguda severa con una mortalidad de hasta el 20%. Y esta a su vez se va a dividir en si la necrosis está estéril o infectada. Si está estéril, la mortalidad es alrededor del 10%, y si está infectada, hasta un 30% puede llegar a ser, que es la que se denomina pancreatitis crítica. Bueno, ahora sigo yo, soy Mac. Bueno, vamos a hablar principalmente del manejo y el tratamiento de la persona, más que nada lo que vamos a manejar por guardia, digamos. Inicialmente siempre todo paciente que llega, el triángulo de evaluación pediátrica, el ABCDE, y para ver cómo está y categorizarlo a ese paciente más allá de su patología, digamos. Nada, siempre el monitoreo continuo, ¿sí? De la frecuencia, la presión arterial, la saturación. Intentar siempre mantener los ritmos diuréticos mayor a 0,5 mililitros kilo hora, y valorar siempre el sensorio. En caso de la pancreatitis grave, hay que colocar fumana gástrica, oxigenoterapia,
si hay hipoxemia y oliguria, esto principalmente, como decía Sabri, pensando en las complicaciones que puede dar la pancreatitis, como la insuficiencia respiratoria, o la oliguria, por más de 48 horas, eso ya es una falla orgánica persistente y es un criterio para ingresar a UTI. ¿Qué vamos a manejar en la guardia principalmente? La hidratación y el manejo del dolor. Y también la nutrición, que es más algo por sala por los días siguientes. Seguimos. Con respecto a la hidratación, es un punto re importante para mantener, porque en las primeras horas hay que mantener al paciente hidratado, porque la pancreatitis genera un tercer espacio de presión al intravascular, y eso es un factor de riesgo y un predictor de mortalidad también, que el paciente no tenga buen intravascular. Por eso siempre hay que usar los líquidos por vía parenteral. Se prefiere el Ringer lactato, pero también se puede usar o algunos otros, por el tema del sodio, la hipertensión y demás, si se usa el Ringer lactato mucho mejor, a 1,5, 2 veces las necesidades basales en las primeras 24 a 48 horas. Esto reduce la incidencia de PIR y las complicaciones posteriores. Con cuanto al manejo del dolor, la realidad es que en pediatría no está más basado en adultos, pero siempre escalonado el dolor, AINES, usando el ibuprofeno, el diplo, la dipirona y el paracetamol. Son buenos analgésicos, pero es más que nada para el dolor leve a moderado, y generalmente las pancreatitis tienen un dolor bastante grande, severo, como tenía esta nena, de 9 a 10 en 10. Por eso muchas veces hay que reducir opioides. Se usa morfina a 0,05 miligramos kilodosis cada 4 horas, y con respecto a la morfina siempre una dicotomía, porque decía que producía relajación del esfínter de Oddi, y por eso usaban meperidina. Pero la verdad es que no hay evidencia clínica que diga que la meperidina contrarresta la acción sobre el esfínter de Oddi, así que se podría usar morfina tranquilamente en las pancreatitis. Y después, muy importante, el tema del nutricional, ¿sí? Más que nada en la pancreatitis, principalmente en los casos graves. La verdad que también está bastante basado en adultos esto, pero principalmente, sí, lo que siempre hay que mantener en el tema de la pancreatitis es iniciar la nutrición enteral ni bien se pueda, ¿sí? Porque eso disminuye el riesgo de la translocación bacteriana y de las infecciones a posteriori. Así que ni bien se pueda, en las pancreatitis, ¿sí? Dentro de las primeras 36 horas, empezar con nutrición enteral. Que nada, dietas poliméricas, con proteínas, hidratos de carbonos y grasas, acompañados de líquidos. Si en la pancreatitis leve no hay fallo orgánico ni necrosis, ya se puede iniciar con dieta blanda o sólida baja en grasa, en ausencia del dolor intenso, náuseas, vómito y ilio, sin esperar la normalización de los niveles de enzimas pancreáticas. Reduce la estadía hospitalaria y también reduce las complicaciones a posteriori. Y en el caso de que no se pueda usar nutrición enteral, la nutrición parenteral es más cara y más riesgosa, ¿sí? En la pancreatitis grave, siempre lo que hay que tener es que aunque haya una mínima perfusión enteral para mantener el efecto trófico de la mucosa y también para evitar la translocación. Iniciarse en los primeros 3 a 5 días, y cuando hay marcadores inflamatorios y demás, se puede usar lo que es una sonda nasoyeyunal para evitar que el páncreas siga liberando enzimas. Seguimos. Bueno, con el respecto a lo que venía hablando, sí, acá este cuadrito está resumidito, está re bueno, dentro de las 24 a 48 horas para hacer la evaluación nutricional. Si nuestro paciente tuvo una pancreatitis leve, ya puede iniciar el alimento vía oral, ¿sí? Sodio bajo en grasas, las que habíamos dicho. Si nuestro paciente tuvo una pancreatitis aguda o moderada, siempre preferimos vía oral por ese efecto trófico en la mucosa intestinal. Si no se puede iniciar,
debemos recurrir para mejorar el aspecto nutricional a una nutrición parenteral. Y si ya es una pancreatitis aguda grave, ver también, evaluar el tipo de nutrición, el tipo de fórmula a infundir y que sea continua. Siempre que se pueda, la biografía. Y después vemos cómo evolucionó nuestra paciente, ¿sí? En el 5.º día, nuestra paciente presentó 2 registros de fiebre, y tenía el abdomen globoso, depresible, doloroso a la palpación profunda, en forma generalizada, la diuresis estaba conservada, se le realiza un hemograma, el cual tiene los glóbulos blancos en aumento, con 13.400, una hemoglobina de 14, un hematocrito de 32, 285.000 plaquetas y una PCR de 185. Importante, como dijeron las chicas antes, es que en la pancreatitis no se usan antibióticos profilácticos. En los primeros 2 días la fiebre puede ser y responder a un SIR. Esta nena ya venía con más días de fiebre, por eso se interpretó así. Y también en este contexto se le realizó una tomografía. Acá es una partecita del video de la tomo. Ahí donde se empieza a ver el páncreas, van a ver que está todo como medio difuso, se ven colecciones, en su momento hasta hubo dudas si esas colecciones podrían ser una complicación como una pancreatitis necrotizante. Bueno, como ven, la tomografía es con contraste, ¿sí? Siempre se hace con contraste endovenoso. Seguimos, vemos el informe, quiere ver algo de la tomo. Bueno, este fue el informe, sí, el hígado estaba en tamaño y forma conservada, densidad en el parénquima normales, el páncreas tenía un discreto aumento de tamaño, los bordes estaban difusos, se observa una región hipodensa sin realce, con contraste en cuerpo de páncreas, sugestivo de una necrosis pancreática, extracción de la grasa peripancreática, el colédoco era de 7 milímetros, sin colecciones líquidas asociadas, el vaso estaba sin particularidades, el riñón también, estructuras angulares se visualizan a nivel perivascular en centro abdominal, líquido intraabdominal perihepático, por lo cual se interpretó como una pancreatitis necrótica. Bueno, y ya para finalizar, vamos a hablar un poco de las complicaciones de la pancreatitis, que se pueden clasificar de 2 maneras. Pueden ser o locales o sistémicas, como ya venimos mencionando, o también, dependiendo del tiempo de evolución, si son agudas o tardías. Para fines prácticos para la clase las dividimos en locales y sistémicas, que por ahí ya estuvieron mencionando un poco. Primero voy a hablar un poco más de las de acá abajo, de las sistémicas. Ya como mencionó Sabri, la falla multiorgánica es una de las causas. Generalmente afecta más el sistema renal y respiratorio, pero bueno, puede afectar cualquier órgano de la economía. La otra causa o la otra complicación sistémica es el síndrome compartimental abdominal, que por ahí no lo vemos muy frecuente, pero se diagnostica cuando tenemos una falla multiorgánica asociada a una presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio. Generalmente se ve asociado cuando el paciente se maneja con un exceso de líquidos, por eso también teníamos una duda importante en este paciente, porque era una paciente obesa mórbida, que no sabíamos hasta cuánto llegar de aporte de líquido endovenoso. Y según lo que estuvimos revisando, se debe pasar lo que mencionaba Maca, entre 1,5 a 2 veces las necesidades basales con un aporte máximo de líquidos endovenosos de 4 litros. Por eso no debemos pasarnos como de ese rango, como en ese límite de líquidos endovenosos. ¿Cómo se sospecha? Si tenemos un paciente con pancreatitis e inicia con más dolor, con distensión abdominal, con oliguria,
y si está ventilado, aumentan los requerimientos del ventilador. Cuando nos pasa esto con estos pacientes, tenemos que sospechar que puede ser un síndrome compartimental. Lo que se hace es que se pasa una sonda nasogástrica, una sonda rectal, se ajusta el volumen de los líquidos, se monitorea la presión intraabdominal, y si todo esto mejora, se mantiene el tratamiento, y si no, tiene que hacerse tratamiento quirúrgico. Otras complicaciones que pueden presentar son las alteraciones metabólicas, ya sea hiperglucemia, hipocalcemia, y otras mucho menos frecuentes, que son las hemorragias, las lesiones esplénicas, hepáticas y las fístulas. Luego, ya para hablar de las complicaciones locales, tenemos que se presentan más o menos en este orden que ven acá, que son colección líquida, necrosis, pseudoquista y absceso. Ahora las mencionamos una por una. En realidad, la colección líquida son, digamos, la lesión inicial. Generalmente se presentan cuando la pancreatitis lleva menos de 4 semanas de evolución y se diagnostica como, o se ve en imagen, en ecografía, como un líquido homogéneo que no está encapsulado y lo recubre la fascia peripancreática. Tiene una resolución espontánea, generalmente no presenta ninguna complicación, y a esta colección líquida no la vamos a medicar y solamente se observa. Ahora, la otra complicación que puede presentar es la necrosis, que fue lo que se complicó nuestro paciente. La necrosis puede ser o estéril o infectada. Generalmente se sospecha que la necrosis se infecta cuando van más allá de 2 semanas de evolución y nuestro paciente empieza o persiste con el dolor abdominal, hace fiebre, hay leucocitosis. Recordemos que generalmente son por una sola bacteria, que generalmente son bacilos gram negativos, y ahora vamos a mirar la medicación que requieren. Pero bueno, tener en cuenta que más o menos un 20% de las pancreatitis hacen las necrosis. Y de esto, más o menos un 50% se van a infectar. Estos datos, lo que mencionábamos al inicio, solamente tenemos datos de adultos. En niños no ha habido ningún estudio que nos demuestre la misma incidencia. Y bueno, pueden tener 3 tipos de necrosis, ya sea organizada, glandular central o extrahepática. Entonces, como les mencionaba, la necrosis pancreática infectada tiene una incidencia del 18%, tiene una mortalidad entre un 15 y un 35%, y la vamos a sospechar, lo que les decía, si hay un empeoramiento clínico, sin otra causa que lo justifique, si hay persistencia del síndrome, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y lo que se hace es que se toman cultivos, si es posible y la estabilidad del paciente lo permite, se hace una punción con aguja fina, eso se cultiva y se empieza un tratamiento antibiótico. Tener en cuenta que puede ser polimicrobiana hasta el 32% de los casos, pero la mayoría de veces es monomicrobiana por bacilos gram negativos. Lo más frecuente es E. coli, y acá les pusimos los gérmenes que pueden llegar a ser también, que son bacterioides, Enterobacter, Klebsiella, y bueno, Epidermidis y Aureus. Y el antibiótico de elección que más mencionaban eran los carbapénicos, que es el imipenem o meropenem, o también se puede hacer piperacilina tazobactam o cefepime más metronidazol. Bueno, como ya lo venimos mencionando, no se recomienda hacer profilaxis antibiótica en pancreatitis solamente cuando se documenta complicación y cuando se documenta o se sospecha que esta complicación está con sobreinfección. Siempre tener en cuenta interconsultar con el servicio de infectología para el direccionamiento antibiótico y siempre, la medida que se pueda, tomar los cultivos y guiarnos según antibiograma. Bueno, y siempre ante la falta de evidencia de infección, suspender los antimicrobianos lo más rápido posible. La otra complicación es el pseudoquiste. El pseudoquiste por ecografía lo podemos ver como una estructura anecoica bien definida, con una pared lisa y un refuerzo acústico posterior, como veríamos en cualquier órgano. Y el tratamiento, la verdad que normalmente resuelven solitos, no presenta ningún síntoma, pero si llega a ser sintomático o presenta complicaciones como la infección y la hemorragia,
ahí ya es necesario que intervenga cirugía. Se asocia más frecuente con la pancreatitis alcohólica, que en el caso de los nenes no va a estar relacionada, es más frecuente en adultos, y en caso de que sean sintomáticos como dolor abdominal, anorexia, agasepsis, ictericia o se palpe una masa, ahí es cuando entra cirugía y lo drena o por punción o por cirugía. Y finalmente tenemos el absceso pancreático, que ya es la colección de pus circunscripta, que generalmente se da cuando la pancreatitis lleva más de 4 semanas. Esta tiene una mayor mortalidad. El tratamiento siempre debe hacerse o un drenaje percutáneo, si el paciente, o sea, si la hemodinamia lo permite, o quirúrgico en caso de que sean muy grandes. La ecografía lo que va a mostrar es una tumoración con bordes imprecisos, con ecoestructura heterogénea, hay colecciones líquidas en su interior y puede tener tabiques. Y la tomografía lo que nos muestra es una masa con imágenes irregulares, conceptos, y siempre va a tener, cuando le hagan el contraste, un realce periférico característico. Acá pusimos la bibliografía y listo. Ay, no. Si alguno quiere preguntar algo o si los chicos de infectos quieren aportar algo. La idea no era hacer una clase súper larga porque si no es como muy tediosa, pero... Yo tengo una duda nomás, perdonen. Viste que muchas veces nos dicen que cuando usamos líquidos en pacientes así tan grandes y adultos y encima obesos, de calcular el peso correspondiente en realidad a la talla de ese paciente. ¿Ustedes cuando calcularon el volumen, lo hicieron así o cómo lo manejaron al final? Ya, nosotros inicialmente lo que... Perdón, Anita, si quieres. Dale. Nosotros inicialmente lo que hicimos fue que esto lo charlamos entre nosotros y no lo buscamos inicialmente así como una referencia bibliográfica, pero lo que hicimos fue tomar con un peso máximo de 90 kilos, si no estoy mal. Que eso le daba una superficie corporal de 1,5 más o menos, y con eso hicimos el cálculo, que le daba un total de 6 litros en el día. Ahora, ya con esta revisión bibliográfica y todo lo que hicimos, nos dimos cuenta que tiene que ser un volumen menor, que debería tomarse un volumen máximo de 4 litros por día, que es también lo que se hace en los adultos. Perfecto, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Yo quería preguntar, que no me quedó muy claro, las indicaciones de la tomo. O sea, sí por ahí, cuando estás buscando necrosis o estás buscando alguna complicación, pseudoquiste, lo que sea, pero en el inicio del paciente. No, claro, no se pide en el inicio por el tema de que se tiene que hacer con contraste. Si se pide en el inicio siempre tiene que ser simple y nos sirve tanto para después hacer unos criterios que es el del CTSI, que es para clasificar con una simple y después una con contraste endovenoso, me sirve a mí para saber la gravedad de esa pancreatitis, y después si no, se hace con contraste endovenoso a partir del tercer a cuarto día, y sirve tanto para diagnóstico, para gravedad, para seguimiento, complicaciones. O sea, dentro de lo que es estudio por imágenes es el gol estándar. Claro. O sea que si yo quisiera hacer al inicio del cuadro como para ver la gravedad, sería sin contraste. Y después, sí, a partir del tercer, cuarto día, sí. Es con contraste para ver las complicaciones y todo eso. Hola, no sé si me escuchas, soy Nati. Cuando se realiza el ingreso al ATAC, en las primeras 24 o 48 horas puede haber falsos negativos, y siempre es mejor realizarla entre las 72 y 96 horas del comienzo de los síntomas,
porque ahí se puede ver hasta un 30% de necrosis. O sea, de inicio tampoco es un método de elección por esto de las horas, para que se puedan ver mejor las lesiones en tomografía, Claro. generalmente entre las 72 y 96 horas. Claro, al principio puede dar falsos negativos, ese también es otro inconveniente. Pero después, siempre para valorar, como dijo Nati, se dividen en 3 grados, que uno es si tiene menor al 30% de necrosis, y eso lo puedo ver con la TAC. El segundo es cuando tiene entre 30 a 50, y el tercer grado, el de mayor gravedad, es cuando tiene más del 50% comprometido con necrosis. Y esta nena, otra pregunta leve, pequeña, que ya venía con una glucemia de 186, el plan ahí vi que aconsejaban hidratación con Ringer. Y ponerle, si con ese Ringer sigue amaneciendo, digamos, empieza a tener glucemias muy elevadas, hacemos el tratamiento con insulina, que ya se verá si es subcutánea, cómo lo van manejando. Digamos, esa es la idea, no poner nunca dextrosa. Sí, la verdad, con esta nena lo que se hizo fue hacer un plan como normalmente lo hacemos en el hospital, que fue con dextrosa al 5% más los electrolitos. Y la realidad es que ya se ha visto, los nenes mayores a 1 año ya tienen reserva de glucógeno, ya no van a hacer fácilmente una hipoglucemia, más esta nena que era grandísima, así que no, lo que se debía haber hecho, así como en retrospectivo para aprender todos, es hacer el plancito, calcular en 24 horas de hidratación que sea enérgica, digamos, o más agresiva, las primeras 24 horas con solución fisiológica, con Ringer. No debería ponerse la dextrosa al 5% en pacientes mayores a 2 años que no tengan el factor de riesgo de hacer la hipoglucemia. Pero bueno, eso lo aprendimos ahora revisando un poco la bibliografía. ¿Después leyeron alguna complicación por la pancreatitis de neumonía o algo así? Sí, también pueden hacer neumonía, digamos, por contigüidad, y hacen también derrame pleural, y ya luego pueden hacer distrés respiratorio, síndrome de dificultad respiratoria, como complicaciones también. Porque lo que más afecta, como lo mencionamos, era el sistema pulmonar y renal, que puede afectar cualquiera de los dos, más frecuente. Bueno, si nadie más quiere preguntar nada,